En la segunda parte de evaluación, el tamizaje para cromosomopatías es importante recordar, ¿no? Entonces, si una mujer, una gestante, tiene más de 35 años y tiene antecedente de defectos congénitos, entonces yo debo hacerle descarte o tamizaje para cromosomopatías, ¿ya? Cromosomopatías. Entonces tenemos marcadores ecográficos, bioquímicos. Ojo, el ecográfico tiene más sensibilidad, mayor rentabilidad diagnóstica que el marcador bioquímico. Y hay marcadores de primer y de segundo trimestre. Los de primer trimestre tienen mayor rentabilidad en comparación a los del segundo trimestre. Por lo tanto, ¿qué marcador ecográfico de primer trimestre es el mejor de todos? Recuerden, translucencia nucal, que se mide entre las 10 a 14 semanas, ¿no? Es el que tiene mayor rentabilidad, su sensibilidad llega al 70% y es positivo cuando mide más de 3 milímetros. Pero no es el único, hay también hipoplasia del hueso nasal, también hay el higroma quístico, ¿ya? Este último es para el síndrome de Turner, recuérdate, porque los dos primeros es para síndrome de Down, ¿no? Para la trisomía del par 21, pero el higroma quístico es para Turner. También la regurgitación tricuspidia es otro marcador, ¿no? Pero el más importante, recuérdate, translucencia nucal, ¿no? Y en los marcadores ecográficos de segundo trimestre tenemos el intestino hiperecogénico, ¿no? Intestino hiperecogénico, tenemos la longitud de fémur corto, tenemos quiste de plexo coroideo, tenemos dilatación pielo-ureteral, ¿no? Pielo-ureteral, ¿ya? De estos, acuérdate, ¿ya? ¿Quiénes son los más importantes? Los más importantes es translucencia nucal, que gana a todos. Y en ese segundo trimestre, el que tiene mayor sensibilidad, intestino hiperecogénico. Y luego tienen los marcadores bioquímicos. Dentro de los marcadores bioquímicos, ¿a quiénes tenemos? En el primer trimestre, tener el PAP tipo A, que es la proteína asociada, la proteína plasmática asociada al embarazo, ¿ya? Y también tienes al beta-HCG. Y en el segundo trimestre tienes a estriol y tienes a alfa-fetoproteína, que cuando está disminuido, al igual que el estriol, nos sirve para el diagnóstico de cromosomopatías. Pero ojo, cuando está aumentado el alfa-feto, nos indica malformaciones congénitas, defectos de tubo neural o defectos de pared abdominal. ¿Cuáles son los que tienen mayor importancia? En el primer trimestre, el que tiene mayor importancia es la proteína placentaria, tiene más sensibilidad. Y en el segundo trimestre, el que tiene mayor valor, estriol, ¿ah? Estriol. Muy bien, entonces como ven, esa es la importancia del tamizaje de los marcadores, ¿no? Ya está. Lo recomendable es el test combinado, eso es lo recomendable, el test combinado, es decir, el ecográfico, que mide la translucencia nucal, más la proteína placentaria asociada al embarazo, más beta-HCG. Eso llega a una sensibilidad del 90%. Por eso es lo recomendable, ¿no? El test combinado. ¿Y con qué vamos a confirmar el diagnóstico? Si estos marcadores salen positivos, entonces el diagnóstico de certeza se hacen con unas pruebas invasivas, ¿ya? ¿Cuáles son esas pruebas invasivas? Va a depender de la edad gestacional. Si tiene menos de 12 semanas, lo que se recomienda es hacer biopsia de vellosidades coreales. Biopsia de vellosidades coreales. Si tiene más de 12 semanas, estudio de líquido amniótico, ¿no? Amniocentesis. Amniocentesis, pero esta será la llamada amniocentesis precoz. Y si tiene ya más de 18 semanas, muy tardío, cordocentesis. Cordocentesis, o sea, sangre de cordón, ¿ya? Cordocentesis. Esas son las tres pruebas invasivas. Recuerda que la biopsia de vellosidades coreales tiene más riesgo que aborto en comparación a la amniocentesis, ¿ya? En comparación a la amniocentesis. El riesgo de aborto es de 1 a 2% en el caso de la biopsia de vellosidades coreales, en el caso de amniocentesis menos del 1%, y el que tiene más es la cordocentesis, de 2 a 6% el riesgo de aborto, ¿ya? El riesgo de aborto. Muy bien, entonces con estas pruebas se confirma, porque con estas pruebas vamos a determinar el cariotipo y con ello determinamos la cromosomopatía, ¿no? Para contar utilizamos la técnica de Fish para contar los cromosomas, ¿no? La trisomía del par 21, que es la cromosomopatía más frecuente, o 13 patao 18
Edwards, ¿no? Etcétera. Ya está. Pero hay una prueba no invasiva. ¿Cuál es la prueba no invasiva que te puede confirmar el diagnóstico de cromosomopatías? La medición de ADN fetal en sangre materna. ADN fetal en sangre materna. Es la prueba no invasiva que nos puede dar diagnóstico para las cromosomopatías, ¿no? Ya está. Luego tenemos por acá la amniocentesis tardía. ¿Para qué sirve la amniocentesis tardía? La practicada pasada las 32 semanas. Tiene varias aplicaciones. Uno, por ejemplo, es para el polidramnios agudo, ¿no? Como tratamiento. En el polidramnios agudo se hace amniocentesis. Otro es diagnóstico en la isoinmunización, RH, el famoso test de Liley, que lo vamos a ver en isoinmunización. O para ver la maduración de los pulmones, maduración pulmonar, ¿no? Recuerden la prueba biofísica, test de Clemens, prueba de la burbuja. Esta es la prueba biofísica. O las pruebas bioquímicas, ¿no? La más sensible, fosfatidilglicerol, o la más específica, relación lecitina-esfingomielina, ¿no? Entonces, fosfatidilglicerol, cuando está positivo, indica que el pulmón está maduro, tiene alta sensibilidad. Lecitina-esfingomielina más de 2 es el test más específico para determinar la madurez del pulmón. Estos dos son pruebas bioquímicas, recuerden, ¿no? Pruebas bioquímicas. Muy bien, y podemos decir que hay patologías que aceleran la madurez del pulmón y otras que retrasan, ¿no? Entonces, si acelera la madurez del pulmón, ¿qué va a producir? Síndrome de aspiración de líquido meconial. En cambio, si retrasan la madurez, producen enfermedad de membrana hialina, ¿ya? Enfermedad de membrana hialina. Entonces, ¿quién acelera la madurez del pulmón? ¿No? Preeclampsia, RPM, RCU, consumo de tabaco, son factores que aceleran la madurez del pulmón. Por eso dan síndrome de aspiración de líquido meconial. En cambio, ¿quiénes retrasan? Retrasan la diabetes, retrasan la isoinmunización, RH, retrasan la madurez. Por eso producen enfermedad de membrana hialina. Bien, y por este lado vamos a comentar, ¿ya? Por este lado comentamos la importancia de la ecografía en la evaluación del embarazo. Entonces tienes de primer trimestre, 10 a 14 semanas, que sirve para qué? Sirve para confirmar el embarazo, ¿no? Entonces hace diagnóstico de certeza del embarazo, que la gestación sea única, que sea utópica, etc. La vitalidad del embrión. ¿Por qué? Porque te evalúa los latidos cardíacos fetales. Marcador de cromosomopatía. El más importante está en el primer trimestre, que es la translucencia nucal. Y también tienes acá la evaluación de la edad gestacional, porque el mejor parámetro para evaluar la edad gestacional es midiendo la longitud cráneo-caudal. Recuérdate, cráneo-caudal, el mejor parámetro para evaluar la edad gestacional. Segundo trimestre se hace entre las 18 y 20 semanas. Este es el mejor para hacer diagnóstico morfológico. Diagnóstico morfológico. Esta es la mejor ecografía para diagnosticar las malformaciones congénitas, ¿ya? ¿Y cuáles son las malformaciones que se diagnostican más con ecografía? Las más rentables son los defectos de tubo neural, son fáciles de diagnosticar con ecografía obstétrica, y los defectos genitourinarios, ¿ya? Genitourinarios. Entonces, defecto de tubo neural como espina bífida, anencefalia, eso es muy rentable, es la que más se diagnostica con ecografía de segundo trimestre, ¿no? Pero recuérdate que las malformaciones más frecuentes son las cardiopatías congénitas. Pero esto generalmente se descubren en la vida postnatal, ¿no? En la vida postnatal. Estas son las más frecuentes, pero son más difíciles de diagnosticar. Las más fáciles son defecto de tubo neural y genitourinario. Entonces, mucho cuidado con esa pregunta. Ya está. En el tercer trimestre tenemos, ¿no es cierto? Acá, que se realiza entre las 32 y 34 semanas, ¿no? En el tercer trimestre, ¿sirve para qué? Para evaluar el crecimiento fetal. Entonces, con esto hacemos diagnóstico de RCU, ¿no? Evaluar el volumen de líquido amniótico, oligohidramnios, polidramnios. Recuerden, el lila normal vale de 5 a 25 centímetros. Y también te localiza a la placenta, ¿no? La localización de la placenta, el diagnóstico de placenta previa, el diagnóstico de acretismo placentario se hace con ecografía, ¿ya? Con ecografía. Muy bien. También hay parámetros de la edad gestacional que se evalúan, ¿no es cierto?, con las ecografías de segundo y tercer trimestre. Por ejemplo, en el segundo trimestre, para evaluar la edad gestacional, es el diámetro biparietal, y en el tercer trimestre, la longitud de fémur. ¿Pero cuál es el mejor?
longitud cráneo-caudal. Y finalmente vamos a evaluar el bienestar fetal, ¿correcto? El bienestar fetal. El bienestar fetal, recuerden, lo vamos a evaluar con varias pruebas. Entonces, una de esas pruebas basales para evaluar el bienestar fetal, es decir, que el bebito está bien, ¿no es cierto?, es el autocontrol de movimientos fetales. ¿Ya? Recuerden, en una hora, 3 movimientos en una hora o 10 movimientos en 2 horas. Eso es normal. Si disminuye o está ausente los movimientos fetales, la paciente debe venir a emergencia para ser evaluada, porque es un signo de alarma, la ausencia o disminución de movimientos fetales. ¿Cuál es la prueba basal? La prueba basal se llama test no estresante. Esa es la prueba basal, test no estresante, ¿ya? Que evalúa la llamada reactividad cardíaca, cómo están los latidos del feto, ¿ya? Entonces el test no estresante nos va a dar 3 resultados. La llamada prueba reactiva, donde el bebito está bien, prueba reactiva, la llamada no reactiva, que es indeterminada, la no reactiva, y patológico, alterado, patológico. Ya está. Entonces, ¿en qué consiste la prueba reactiva? Quiere decir que los latidos cardíacos fetales están bien. ¿Cuánto es normal? De 120 a 160. La variabilidad de 10 a 25 latidos por minuto. Y lo más importante, que haya aceleraciones. Eso determina que está reactivo. O sea, que el bebito está bien. ¿Estamos? Muy bien. No reactivo, ¿qué significa? Que no has encontrado aceleraciones. Eso es no reactivo. No hay aceleraciones. Entonces esto es indeterminado. Y el patológico es cuando ya has encontrado bradicardia fetal o cuando has encontrado ausencia o disminución de la variabilidad. O las famosas, en vez de aceleraciones, encuentras desaceleraciones. Los llamados DIP. ¿Y cuál es el DIP patológico? El DIP2. El DIP2 es la desaceleración patológica. Entonces, recuérdense los 3 tipos de desaceleraciones. Vamos a repasar acá las desaceleraciones que ya hablamos. ¿Ya? La tipo 1, que es la llamado el DIP1, que es el llamado precoz. El DIP2, que es el llamado tardío. Y el DIP3, que es el llamado variable. Son 3 tipos de desaceleraciones. ¿Ya? El 1 es fisiológico. Representa la compresión de la cabeza del feto. Y eso en el trabajo de parto se produce. Por eso el 1 es fisiológico. El 2 es patológico porque indica sufrimiento fetal agudo. ¿Ya? El DIP2 tardío, sufrimiento fetal. Y el DIP3 variable, ¿no es cierto? También es patológico, indica compresión del cordón umbilical. Compresión del cordón umbilical. Ahí están los 3 tipos de desaceleraciones. Entonces, si nos sale en el test no estresante DIP2, ya eso es patológico. ¿Estamos? Entonces, esos son los 3 resultados. Los 3 resultados. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sale un patrón reactivo? Quiere decir que está bien, continuamos con el embarazo. Continuamos con el control prenatal. Patológico no, ya está alterado. Entonces, ¿qué hacemos? Cesárea. ¿Por qué? Porque es hipoxia aguda, ya que los latidos al alterarse, ¿no? Lo primero que se altera cuando hay una hipoxia aguda, recuerden los latidos. Por lo tanto, sufrimiento fetal agudo, cesárea. Cesárea. Y en este patrón en el cual sale no reactivo, en el cual no has encontrado aceleraciones, pero todo lo demás está bien, entonces, ¿qué debes hacer? Debes evaluar con otra prueba. Acá debes tomar otra prueba. Esa otra prueba, ¿qué puede ser? Puede ser el test estresante, ¿correcto? El test estresante, también llamado test de Posey. Test de Posey. En la cual vas a colocar oxitocina, ¿no?, a la gestante, inducir contracciones y vas a evaluar la llamada reserva de oxígeno en la placenta. Reserva de oxígeno en la placenta. O la otra prueba que debes terminar es que debes solicitar el perfil biofísico fetal, ¿ya? El perfil biofísico fetal, o también llamado test de Manning. Test de Manning. Entonces, la conducta cuando sale no reactivo es pedir otra prueba. ¿Ya, doctores? Muy bien. Ahora, ¿de qué va a depender? Ya, bueno, si está a término el embarazo, test de Posey. Si está prematuro, perfil biofísico. En los prematuros no puedes utilizar Posey porque vas a utilizar oxitocina. ¿Inducirías un parto pretérmino? No. Entonces, cuando está a término, Posey. Pretérmino, perfil biofísico fetal. ¿Ya? Entonces, en el test de Posey, al darle oxitocina, inducimos contracciones y evaluamos qué encontramos, ¿no? Si encontramos, en este caso, en el test de Posey, si encontramos las DIP2, entonces, si los DIP2 están presentes, quiere decir que es un test positivo. Si está ausente, negativo.
Entonces, ¿qué significa un POSE positivo? Que hemos encontrado DIP2. Test de POSE negativo, que no hemos encontrado DIP2. Entonces, ¿cuál es lo normal? El negativo. El negativo es normal, porque quiere decir que no hemos encontrado DIP2. Y eso está bien, porque el DIP2 es sufrimiento fetal. Por lo tanto, ¿cuál es la conducta acá? Entonces, como el test de POSE se hace a término, ¿saben para qué sirve el test de POSE? Para determinar la vía del parto. Entonces, si nos sale negativo, pero ya está a término, hay que terminar el embarazo, pero por vía vaginal. En cambio, cuando nos sale test de POSE positivo, que quiere decir positivo, que hemos encontrado DIP2, eso es sufrimiento fetal, entonces acá lo sometemos a cesárea. ¿Ya, doctores? Entonces, actualmente el test de POSE sirve para determinar la vía del parto. Determinar la vía del parto. Si sale positivo, cesárea. Negativo, parto vaginal. En cambio, en lo que viene a ser el perfil biofísico fetal o test de Manning, evaluamos 5 parámetros, ¿verdad? Entonces evaluamos los latidos cardíacos fetales con el test no estresante, evaluamos los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, el tono fetal y el último, el volumen de líquido amniótico. Son los 5 parámetros del perfil biofísico. Por lo tanto, es más sensible, tiene mayor rentabilidad diagnóstica. Recuerden el origen, ¿no? El tono aparece a la 7ª semana, el movimiento corporal a la semana 9, respiratorio a la semana 20, latidos a la semana 30. Es lo último que aparece, los latidos. Pero cuando hablamos de la afectación, el primero que se afecta es el latido. Se afecta el latido y así. Luego el movimiento respiratorio, el corporal y el último, el tono. Ese es el orden de afectación. ¿Cuándo? Cuando hay una hipoxia aguda. En un sufrimiento agudo, estos 4 son los que se alteran, en ese orden. En cambio, cuando hay una hipoxia crónica, el que se altera, ¿quién es? El volumen de líquido amniótico. Eso es hipoxia crónica. Alteración del volumen de líquido amniótico. Entonces, cuando estos 5 parámetros están normales, cada uno tiene 2 puntos. Cuando está alterado, 0 puntos. Entonces, ¿cuál es el puntaje perfecto del perfil biofísico? El puntaje perfecto es un puntaje 10 de 10. O también 8 de 10, pero con líquido amniótico normal. Esto quiere decir que está bien. Por lo tanto, continuamos con el embarazo. Pero si el puntaje del perfil biofísico te sale 8 de 10, 6 de 10, 4 de 10, como quieras, pero con oligohidramnios, eso quiere decir que ya está afectado. Está afectado. Por lo tanto, en estas condiciones, lo que debemos hacer es terminar la gestación. Terminar la gestación. ¿Correcto? Cuando nos salga eso. 8, 6, 4, 2, pero con líquido disminuido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a terminar? ¿Por parto vaginal o por cesárea? ¿Cómo terminas? ¿De qué depende? Si es una hipoxia aguda o es una hipoxia crónica. Entonces te vas a fijar en el test no estresante. Si el test no estresante está reactivo, quiere decir que los latidos están bien. Entonces este oligohidramnio que tú estás encontrando acá se debe a una hipoxia crónica. Y si es hipoxia crónica, parto vaginal. Puedes inducir parto vaginal. Pero si tu test no estresante te ha salido alterado, no reactivo o patológico, ya pues, es una hipoxia aguda. ¿Por qué? Porque el primero que se altere en una hipoxia aguda son los latidos. Es por eso que te debes fijar el test no estresante, que te evalúa los latidos, la reactividad cardíaca. Entonces, si tu test no estresante salió patológico, ya pues es hipoxia aguda, cesárea. Esa es la conducta. Entonces, una vez que has determinado con el perfil biofísico que vas a terminar el embarazo, fíjate en tu test no estresante. Si está normal, parto vaginal. Si está alterado, cesárea. Esa es la conducta. ¿No? Muy bien, eso debes recordarte. Y finalmente las categorías de la COG, ¿correcto? Las categorías de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ¿no? 3 categorías que te han preguntado. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Ya está. El 1 es normal, recuerden. El 2 es indeterminado. Y el 3 ya es patológico. Entonces el 1 normal, que el latido cardíaco está bien, la variabilidad está presente, hay aceleraciones. O sea, todo bien, 1. En cambio el 3 es el patológico, el que te va a decir bradicardia fetal. Te van a decir DIP2 o DIP3. Ausencia de variabilidad. Ojo, ausencia de variabilidad. O el famoso patrón sinusoidal. Ya está. Eso es categoría 3. Patológico. Tenemos que hacer cesárea, ¿no? Y el 1 es indeterminado. Por ejemplo, taquicardia fetal. Disminución de la variabilidad.
¿no? Entonces, taquicardia, disminución de las variedades, categoría 2, indeterminado. ¿Qué debo hacer acá? Otra prueba. ¿Ya? El 1 es normal, continuar con el embarazo. El 2 es indeterminado, hay que hacer otra prueba. Y el 3 es el patológico, hacer cesárea. Y el último dato es el gol estándar para el diagnóstico de sufrimiento fetal. O sea, las pruebas de oro para el diagnóstico de sufrimiento fetal. ¿Cuál es el gol estándar para el sufrimiento fetal? Entonces, antes del trabajo de parto, anteparto, el gol estándar es Doppler, ¿ya? De arteria umbilical, de arteria cerebral media. Y durante el trabajo de parto, es la llamada microtomía de cuero cabelludo, ¿ya? Que determina el pH del feto. Menos de 7.21, acidosis metabólica. Y eso te confirma el sufrimiento fetal agudo. ¿Ya? Estas son entonces las pruebas de oro, el gol estándar para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo. Antes del trabajo de parto, Doppler. Durante el trabajo de parto, microtomía de cuero cabelludo.